Y como sé que lo echaban de menos, no puede faltar, siendo miércoles, ese espacio para los consejos que nos ayudan a mejorar nuestros hogares. Bien para vivirlos, bien para que nos sirvan de ese dinerito extra que entra en el hogar y que viene muy bien. Hacemos un poquito de homestaying como cada miércoles con Marentu, que aquí la tengo directa a pasar hasta la cocina. Marentu, buenos días. Muy buenos días, nunca mejor dicho, lo de la cocina. Claro, te abrimos las puertas de la casa de par en par y habíamos dejado uno de sus estancias esenciales pues pendiente de trabajo. ¿Y hablamos de cocinas? Claro, hablamos de cocinas porque recordamos a todos nuestros oyentes que veníamos diciendo estos días que las dos estancias más importantes a la hora de visitar una casa en la que estemos interesados y que nos llamen la atención deben ser los baños y las cocinas. Esto es, que tenemos que prestar un poquito de interés cuando vayamos a arreglar estas dos estancias, porque son las que determinan en un casi 60-65% que nos quedemos con esa casa. Además, nos dabas un dato importante el otro día antes de despedirnos. Nos gastamos en España de una media de 3.500-4.000 euros en los muebles de cocina. Quitemos electrodomésticos solamente en la parte de los muebles y de la vista, ¿no? De lo que nos entra por los ojos, que luego también resulta funcional. Así que hoy vamos a darles, si te parece, a nuestros oyentes algunos trucos para decorar esa cocina y sacarle más partido. Claro que sí. Pues si te parece, empezamos con las cocinas pequeñas, porque casi el común de los mortales es la que nos debemos acoger a ella, porque casi todos tenemos una cocina que no es excesivamente grande. Cuando la cocina es pequeña, lo que tenemos que tener muy en cuenta es la iluminación, porque nos cobra especial importancia. Lo mejor que podemos hacer es instalar una luz general en el centro, si es fluorescente mejor, y de esta forma tenemos una sensación de que la cocina es más grande. Si es amplia, si tenemos esa suerte, lo que tenemos que hacer es colocar varios puntos de luz. Estamos hablando de luz artificial. Si tenemos la suerte también de contar con una ventana grande en la cocina, lo que debemos hacer es no interrumpirla con elementos por delante. Es decir, no ponerle, pues, si tenemos alguna macetita, no ponerla justo en el alféizar de la ventana para que no nos quite luz. Claro. O no poner ningún bote. Intentar despejar lo máximo posible para que esa luz nos entre por la ventana y nos haga la cocina pues una estancia mucho más luminosa. En cuanto a colores, ¿cuáles elegimos? Bueno, pues eso va a depender. Si la cocina está integrada en el salón, que últimamente se lleva mucho esta tendencia de integrar la cocina al salón, y volvemos a lo mismo, y no es una cocina muy grande, es mejor que los colores entre los dos espacios sean bastante iguales. ¿Pues para qué? Pues porque vamos a ganar así amplitud visual. Si tenemos un salón en tonos cremita, en tonos claros, mucho mejor, porque la cocina la podemos adecuar y podemos jugar un poquito con los muebles en unos tonos un poquito más oscuros. Si el espacio no es un problema, pues podemos resaltar esta zona de la cocina utilizando pues algún color mucho más vivo. Ya no digo oscuro, sino vivo, pues atrevernos con un rojo, con un naranja, con un verde bonito. Las paredes también son un elemento a destacar. Si no queremos hacerlo con el mobiliario, lo podemos hacer con las paredes. Ya os lo contábamos en programas anteriores. Está muy de moda poner papel pintado también en la cocina, pero es un papel pintado especial. Resiste la humedad, tiene pues esa textura un poquito más gruesa para que no sea el papel pintado convencional, que enseguida se nos estropearía en la cocina. Ajá. Y ahí podemos jugar con un montón de decoraciones. Y ahí vamos, antes de las decoraciones, los muebles, porque seguimos con las cocinas pequeñitas. ¿Qué muebles podemos instalar para sacarle rendimiento y también que estéticamente esté chula? Bueno, pues en las cocinas pequeñitas lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que jugar con unos muebles casi hechos a medida, porque los muebles convencionales no resultan apropiados. Se nos van a ir un poquito, pues eso, en la medida que tenemos nuestra cocina programada. Por lo general, lo que podemos hacer es instalar sillas o mesas plegables para que nos ganemos ese espacio que necesitamos, porque además de ser muy prácticas, son muy bonitas y lo podemos encontrar también a precios muy asequibles, que como sabéis, nosotras siempre estamos mirando el bolsillo. Los muebles plegables son, pues una buena solución para estas cocinas, porque además tienen unos ganchitos donde podemos colgar pues un par de sillas plegables con un gancho un poquito largo, lo podemos dejar colgado casi en cualquier cocina.
Y luego cuando la necesitemos, pues nada, tiramos de silla, las abrimos y después otra vez a recoger. El resto de los muebles, pues lo que intentamos hacer es elegirlos con el máximo aprovechamiento, pues que sean cajones, que sea algo extraíble, que por ejemplo si tenemos una mesa la podamos apilar cerquita de una pared para que luego no resulte incómoda a la hora de paso en la cocina. Pues todas esas cositas que vamos a intentar adecuar cada uno a su espacio, por supuesto. Claro, y partiendo de ¿cómo hacemos la distribución de la cocina para que sea óptima? Bueno, pues a la hora de hacer la distribución, la cocina debe ser ante todo lo que decimos, práctica y funcional. Las zonas de cocción, el almacenaje, el manejo de alimentos tienen que estar dispuestas, por ejemplo, formando un triángulo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, para que sea mucho más cómodo. De esta manera vamos a facilitar mucho el trabajo, vamos a ahorrarnos paseos de más y vamos a tenerlo todo un poquito más a la mano. Uh-huh. Pero siempre lo decimos, el sentido común tiene que prevalecer, pues cada uno tenemos un espacio diferente en casa y las necesidades de cada uno también son diferentes. Una familia que no cocinen demasiado, que no tengan que venir a casa todos los días a hacer la comida, pues a lo mejor con 2 fuegos o con 2 en la placa de vitrocerámica, que sea solo la mitad, que tenga pues esto, los 2 fuegos, se bastan y se sobran. No es necesario tener una placa grande y así darle un poquito más espacio a lo que es la encimera de la cocina. Uh-huh. A ver, todo va en función de lo que vayamos necesitando cada uno. Si vivimos solos, si es una familia grande, si hacemos vida en la cocina. Hay muchas personas que sí que hacen vida en la cocina, comiendo y cenando en la mesa de la cocina. Otros que ni siquiera se lo plantean, porque solo pasan por la cocina para calentar algo en el microondas y tirar para el salón. Entonces, pues cada uno tiene su manera de vivir la cocina. Y en ese sentido, pues nada, utilizarla de la mejor manera posible. Hablando de eso, de la funcionalidad de las mismas, ¿comemos en la cocina o no comemos en la cocina, dadas las dimensiones de lo que últimamente se construye? A ver, la comodidad de comer en la cocina es indudable, pero tampoco es necesario disponer de demasiado espacio si queremos comer en la cocina. Pues lo que decimos, una buena distribución y quizá una mesa plegable. Si queremos convertir una encimera en una mesita de desayuno, también lo podemos hacer. Eso sí, hemos de tener en cuenta que debajo no hemos de tener muebles, porque si no es muy incómodo a la hora de sentarse. Haciendo una mini barrita, también podemos hacer una mini barrita al final del comedor y así aprovechar pues un rinconcito que tengamos, poniendo así una balda un poquito ancha con 2 taburetes debajo. Informal, pues para el uso diario, algo muy práctico, para si tenemos pues poquito tiempo para comer, no nos vamos a poner la mesa, ¿sabes?, con el mantel, los cubiertos, pues igual ponemos un mantel individual en un trocito de la cocina o en ese trocito que podemos instalar en el salón y ahí comemos. Claro. Oye, y ahora olvídate de las pequeñitas. Imagínate que también nos está escuchando gente que tiene la suerte de tener un espacio enorme para su cocina y ponerle isla y todas las cosas. Bueno, ahí la imaginación y el dinero al poder. Dame un par de trucos para darle personalidad. ¿Qué le pondrías? Pues fíjate, últimamente las tendencias nos marcan que esto de alicatar la cocina hasta arriba está un poquito pasado de moda. Nosotras es verdad que no somos muy partidarias de la pintura en la cocina, porque nos parece que es mucho más práctico tener los azulejos convencionales o incluso el papel pintado que veníamos comentando antes. Pero es lo que marca la moda. Ahora mismo se puede optar por alicatar solo hasta la mitad y luego pintar. A ver, pintar, pues la pared de un solo color, por ejemplo, o poner 2 paredes diferentes y alicatar las otras hasta arriba. Bueno, pues son ideas que podemos proponer. También, ¿qué podemos hacer? Poner silestones hasta arriba, hasta el techo. O incluso, ¿qué podemos hacer? Panelar detrás de la vitro solo el frontal de la cocina. Hay multitud de opciones para que estas cocinas se nos queden lo más original y lo más personalizada posible. Y limpias. Hablamos de que vayamos a vivir en ellas, ¿eh? Sí. Cuando la cocina es para una vivienda que vayamos a poner en venta o en alquiler, lo que tenemos que hacer es ponerlo lo más neutro posible, para que le guste a cuanto más personas mejor. Claro, al que entre puede decir, esta sería mi casa, pero cuantos más mejor. Te decía que la cocina, y por último vamos a cerrar con esto, tiene que ser un espacio limpio, o dar la sensación de que lo es, ¿no? Y eso ordenado. ¿Cómo lo conseguimos?
Bueno, pues podemos jugar pues con las cajitas de plástico, podemos así las cajitas de metal, también las cestas de mimbre son perfectas para tener el orden en la cocina, pues para poner los paños, por ejemplo, para poner los cubiertos, los que tenemos más a la mano, cuando los terminamos de sacar del lavavajillas o los terminamos de fregar. Podemos guardar pues los pequeños utensilios, incluso paños de cocina en estas cestas o en estas cajitas que decimos. Luego también lo que procuramos es no atestar los cajones de infinidad de cosas que no necesitamos, que después vamos a buscar un sacacorchos y sacamos de todo menos un sacacorchos y cosas totalmente inservibles que las tenemos allí desparejadas, una pinza rota, las pilas que no funcionan. Eso es lo que vamos a descartar, que tampoco lo vamos a querer ni en nuestra cocina ni en la que vayamos a disponer para un alquiler, ni mucho menos. Ay, sí, los cajones y los armarios de la cocina hablasen, la de historias que podían contar. ¿Verdad? Pero de momento lo que saldría de ahí no lo hacen, y lo que sí que hemos encontrado es la manera de optimizar uno de los espacios esenciales de las viviendas. ¿Qué tienen cocinas pequeñas? Atención a la iluminación, los colores siempre bien elegidos y sobre todo están integradas al salón, que guarden la misma gama, muebles plegables, buena opción, que sean cocinas prácticas y funcionales, donde todo nos sirva y esté a mano. ¿Qué queremos comer? Bueno, pues utilizamos alguna parte de la encimera o los trucos que Marentu nos ha dado, y si le queremos dar personalidad le ponemos una o dos paredes diferentes, y eso sí, con todo organizadito y a mano, pero sin nada por encima, o por lo menos nada superfluo, como antes hacíamos con el frutero, la figurita, la carta que me metieron en el buzón, lo otro eso lo desechamos. Yo creo que nos van a quedar unas cocinas bien chulis, y ya verás como al final alquilamos o vendemos ese apartamento, esa casita que nos estaba dando quebraderos de cabeza, y ahora es un buen momento para sacarle rentabilidad. ¿Qué quieren visuales de todo esto? Lo encuentran tanto en su web como en las redes sociales de Marentu, las de las hojitas de curry, la hojita verde. Y aquí estarán la próxima semana para seguir dándonos trucos. Un beso y gracias. Gracias a vosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles. Buena semana. Chao. Chao.